Ya no era porque me tuvieran los igual. Pero ya sí le llegó a Marco. Ya lo de jubilé en un mes. Le queda más o menos. También. Buenos días. Buenos días. Como la abuela con la que yo trabajo. Dice que a mi marido le quedaron 600 euros. Ya realmente vive de la... Bien, buenos días para todos y para todas nuevamente. Entonces, buenos días. Buenos días. Entonces, para iniciar, recordemos que estamos en la clase de Biología Ciclo 3. ¿Listo? Por favor, verifique que efectivamente usted está en la clase que le corresponde para que no iniciemos el día por ahí enredaditos un poco, ¿listo? Entonces, clase de Biología Ciclo 3, es decir, sexto séptimo. ¿Profe, no es ciclo 4? No, linda. Ciclo 4 es a las 8:45. Bueno, a esta Vale. hora, ciclo 4 debe estar en otra clase. Toca que revises el horario, ¿vale? Bueno, creo que eso es un bueno. Biología, ciclo 3, sexto, séptimo, ¿listo? Entonces, bueno, ¿en qué quedamos la clase pasada? A ver, Michelle. Profe, yo no pude estar en la clase pasada. Bueno, entonces, Ana Victoria, ¿en qué quedamos la clase pasada?
Estábamos en el desarrollando el cuestionario o las preguntas. Quedamos en la 36 y nos quedó como tarea de la 37 a la 47. ¿A la 47 nomás? Bueno. Pues yo anoté 47, espero no haberme equivocado. No, profe, está hasta la 71. 71. Pero Espérate a ver vale, dónde anoté más. Quedamos hasta la 51 hecha, o sea, solucionada, pues. sí. Uy, espera entonces, porque no lo encuentro. Vale, entonces ya solucionamos hasta la 51 y efectivamente la tarea es hasta la 71, ¿listo? Pero no se preocupen, recuerden que ahí vamos leyendo, vamos revisando, vamos corrigiendo y demás, ¿listo? Entonces voy a compartir la pantalla, justo, entonces en la 51, que fue donde quedamos, ¿listo? Recordemos la dinámica, vamos leyendo, vamos en el chat al momento que yo les diga, cuando escriba el Así, número de acá la tengo la pregunta. 40. Cuando yo les diga el número de la pregunta, entonces vamos escribiendo en el chat qué encontraron, cuál creemos que es la respuesta correcta y luego hacemos la corrección. ¿Listo? Entonces recuerden que estas preguntas ya son de un tema que ya vimos, que es la parte de la célula. ¿Listo? Célula animal, célula vegetal, procariota, eucariota y demás. Entonces, bueno, vamos a ver para que alcancemos a terminar hasta la 71, ¿vale? Entonces, desde la 52, según eso, tendríamos que leer. Entonces, Michelle, ayúdanos a leer la 52, por favor. Regálame un momento. Bueno. Ahí ya ves mi pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Me confirma, por favor? Listo, gracias. Sí, señora. Gracias. Los microtúbulos están presentes en A, la mitocondria, los cloroplastos, los centriolos, B, los mitocondrias, los flagelos, los usos mitóticos, C, los cloroplastos, los cilios, los usos mitóticos, D, los cilios, los usos mitóticos y los centriolos. Listo, microtúbulos, es decir, una estructura específicamente micro, ¿cierto? Porque pues estamos hablando de la célula, túbulo, es decir, como un tubo pequeño, ¿cierto? ¿Sobre qué tipo de organelos están esas estructuras organizadas como microtúbulos? En las mitocondrias, los cloroplastos y los centriolos, o en las mitocondrias, los flagelos, los usos mitóticos, en los cloroplastos, los cilios o los usos mitóticos, o en los cilios, los usos mitóticos y los centriolos. Entonces ya el chat está habilitado para escribir las posibles respuestas a la pregunta número 52. ¿Listo? Recuerde que estamos en la 52. Solamente van 2 personas escribiendo en el chat su respuesta. ¿Será que estuvo muy ocupada la semana para hacer la tarea? De pronto puede pasar, puede suceder. Bueno, ahí leyéndolo a ver qué creemos, microtúbulos, esas estructuras que permitan un paso también, ¿no? Una conexión. Entonces, por ejemplo, los cilios, ¿cierto? Porque pues aquí veo que ponen la C, la A, la C, la A, la C, la A, bueno. Los cilios son unas estructuras específicamente de esa organización como tubos delgados que lo que hacen es permitir el movimiento en los organismos, ¿listo? Los usos mitóticos específicamente están presentes en la célula en el proceso de reproducción y en los centriolos igualmente se presentan como unos pelitos. Entonces, pilas que ahí la respuesta correcta es la D, ¿listo? En la 52, la respuesta correcta es la D. Los cilios, los usos mitóticos y los centriolos. 52. D. Por favor, ahí van corrigiendo o van señalando. ¿Listo? Ana Victoria, lee la 53, por favor.
Está el micrófono cerrado. No sé si de pronto. Ya, un momento. Ya, 53. El oxígeno que se desprende durante la fotosíntesis procede de A, la molécula de agua, B, la molécula de CO2, C, la molécula de clorofila, D, la atmósfera. Listo, entonces, dentro de ese proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Ahí, ¿qué es lo más importante también? Esa liberación de oxígeno, ¿cierto? ¿Importante para quién? Para la mayoría de los seres vivos, ¿no? Entonces, eso se da en el proceso de las plantas, recuerden. Entonces, las plantas capturan el dióxido de carbono y regresan al medio oxígeno, pero entonces ese oxígeno que proviene de ese proceso, realmente ¿de dónde será que surge? ¿De la atmósfera, de la molécula de la clorofila, de la molécula del dióxido de carbono o de la molécula de agua? Entonces, piense usted en la planta. ¿Qué tipo de nutrientes absorbe la planta, por ejemplo, a través de sus raíces? ¿Sí? ¿Qué procesos dentro de la fotosíntesis o moléculas son importantes para que pueda llegar a originarse oxígeno por parte de las plantas a nosotros? Entonces, bueno, por acá Haider dice que la A, Ana Victoria dice que la D, Tatiana dice que la D, Juan dice que la A y David dice que la A y el resto parece que no dice. Entonces, muy bien, del agua, por eso les decía, piensen esos nutrientes, los que pusieron la A, piensen esos nutrientes que requiere la planta, ¿cierto? En su proceso de absorción y demás, para poder transformar el dióxido de carbono que obtiene en oxígeno. Entonces, proviene de la molécula de agua. Opción correcta, la A. ¿Listo? Vamos con David. David, ¿me ayudas a leer, por favor, la pregunta número 54? Todos los organismos incluidos en el reino moneras se caracterizan por A, no tener su ADN rodeado por una envoltura nuclear, sí. Nuclear, no te preocupes, nuclear. Poseer una pared celular celulósica, Ajá, sí. presentar nutrición autótrofa. Sí. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. Bueno, eso estaba fácil. También. Número 54. Nosotros vimos también eso, ¿no? Los reinos de la naturaleza. ¿Qué especificaciones tienen y cómo se van organizando esos reinos de la naturaleza? Entonces, los que están en el reino monera, primer reino de la naturaleza, es decir, los más sencillos, se van a caracterizar, ¿por qué? Por no tener su ADN rodeado por una envoltura nuclear, por poseer una pared celular celulósica, por presentar nutrición autótrofa, o todas las afirmaciones son correctas. Entonces, bueno, por acá empiezan a escribir, por ejemplo, Haider, David y Michelle, que la D es correcta, que todas las afirmaciones son correctas. Pero pilas, el reino morena, el reino más sencillo de la naturaleza, posee una pared celular celulósica. La pared celular, recuerden que es propia de las células vegetales, de las plantas. No pueden ser todas. No son todas, definitivamente. ¿Listo? Muy bien, Tatiana. La respuesta correcta es la A. Moneras, recuerden que son protistas. El primer reino de la naturaleza son de las estructuras más sencillas. Y nosotros veíamos con las células procariotas. Procariotas. Entonces la respuesta para el 54 es la A. ¿Listo? La A. No poseen su ADN rodeado por una envoltura. Es decir, que son procariotas, no tienen un núcleo definido. ¿Listo? Bueno, vamos corrigiendo ahí, vamos completando y demás. David, número 55, por favor. Los organismos incluidos en el reino protista. A. Son siempre heterótrofos. B. Siempre eucariotas.
C, siempre unicelulares. D, son siempre procariotas. Listo, gracias. Número 55, escriban en el chat cuál es esa respuesta. Pilas, ya estoy aumentando. Reino Monera era el primero. Segundo reino, reino protista. Y recuerden que ahí empieza a aparecer una variación en lo que tiene que ver con el tipo de célula que aparece en los organismos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? De acuerdo a lo que ya hemos explicado, de acuerdo a lo que hemos visto y de acuerdo a lo que hayan podido investigar si de pronto no estuvieron en alguna de las clases. Entonces, los organismos incluidos en el reino protista son siempre heterótrofos, son siempre eucariotas, son siempre unicelulares o son siempre procariotas. Entonces, Haider dice que la B, Ana Victoria nos dice que la respuesta a la pregunta número 55 es la D, Tatiana dice que la C, Ana Victoria dice que la D y Juan Martínez dice que la D. Y parece que hay algunas personas que aún estamos de pronto hasta ahora despertándonos. Participen en el chat, por favor. Voy a poner esta que es un poquito más grande porque así no se ve. ¿Listo? Entonces, respuesta a la pregunta número 55 es la B. Son siempre eucariotas. ¿Listo? Son siempre eucariotas. ¿Por qué? Nosotros veíamos en ese mapita del reino de los reinos de la naturaleza que les presenté en esa clase, que en el reino Monera eran protistas unicelulares, pero en el reino protista veíamos que eran siempre eucariotas, ya empiezan a ser eucariotas, pero pueden ser unicelulares o pluricelulares, lo que hace que puedan ser autótrofos o heterótrofos. Y aquí están diciendo siempre, es algo que siempre se cumpla, no que pueda ser en unos organismos sí y en otros no, aunque pertenezcan al mismo reino de la naturaleza. Entonces, en este caso, específicamente, ¿cierto? Lo que se cumple siempre es que van a ser eucariotas, porque a partir del reino protista, los organismos empiezan a ser eucariotas, más complejos, ¿sí? Aquí pues pueden ser unicelulares o pluricelulares, pueden ser autótrofos o heterótrofos, pero siempre van a ser eucariotas, ¿listo? Número 56, ahí acá me quedó cortada la 56, pero entonces, bueno, acá. Aquí y luego pasamos al otro. Entonces sigamos con David, ¿cierto? David fue el que nos va a leer. Sigue Juan. Juan Martínez. Número 56. En el reino fungi y en el reino animal tienen en común las siguientes características. Aquí. Sobre las Estas, mira. A, son eucariotas y eutrótrofos. B, son eucariotas y heterótrofos. C, son procariotas y autrófotos. Autótrofos, no te preocupes. Eucariotas y heterótrofos. Listo, entonces número 56. Número 56. Ahora nos están hablando del tercer reino de la naturaleza. Y el cuarto, el reino fungi y el reino animal. Recuerden que el reino fungi se conoce así o como el reino de los hongos. ¿Qué es lo que tienen en común? Los hongos y el reino animal son eucariotas y autótrofos. Recuerden que nosotros vimos esos conceptos de autótrofo y heterótrofo, sin embargo se los recuerdo ahí rápidamente. Autótrofo significa que generan su propio alimento, ¿listo? Y heterótrofo, que tiene que buscar su alimento, que se alimenta de otros organismos o que tiene básicamente que buscarlo, porque su cuerpo no logra alimentarse por sí mismo, ¿listo? Entonces, ¿qué tienen en común el reino de los hongos y el reino animal? ¿Son eucariotas y autótrofos? ¿Son eucariotas y heterótrofos? ¿Son procariotas y autótrofos o son procariotas y heterótrofos? Entonces, hasta ahora solo ha escrito su respuesta Haider. Esto está fácil, pues creo. Creería. Vamos a ver, Haider solamente ha escrito su respuesta, el resto, ¿qué pasa? Compañeros, ¿cuál podría ser esa respuesta? Y es mejor intentar poner una y equivocarse, pero por lo menos intentarlo, leerlo, pensarlo, revisarlo. Entonces, bueno,
También se une, por ejemplo, Haider dice que la A, Juan que la A, Ana Victoria también dice que la A, David dice que la A. En la pregunta número 56, y yo estoy sorprendida. Sorprendida. En la A dice que son eucariotas. Listo. Ya sabemos que sí son eucariotas porque del segundo reino hacia allá son eucariotas. Pero autótrofos, todas las especies del reino animal son autótrofas, los animales son autótrofos, el organismo de los animales genera su propio alimento. Y entonces, ¿por qué hablamos de cadenas alimenticias? Que las vamos a revisar más adelante. Pero entonces, ¿por qué hablamos que un gato se puede comer un ratón? O que si usted tiene una mascota, usted lo tiene que alimentar. Porque si no, pues fácil. Usted no tendría que andar comprándole comida para su mascota. Ahora, usted también hace parte del reino animal. ¿Usted genera su propia comida? ¿De verdad? ¿Su cuerpo genera su propia comida? Porque ese sería el punto biológico, ¿no? Porque usted puede decir, pues sí, yo trabajo y con lo que yo trabajo, compro mi comida. Pero eso significa que su cuerpo no la sintetiza biológicamente y usted tiene que salir a buscarla. ¿Listo? Entonces, pilas con esos conceptos. Muy bien, ya empezaron a cambiar la opción de respuesta. Entonces, claro, los animales somos heterótrofos. De alguna manera, ahí es donde está la clave a la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Y también sucede con los hongos. Recuerden que yo les explicaba. Un hongo también se puede llegar a clasificar como un parásito, ¿sí? Dentro de una cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque es invasor y lo que hace es que se pega, por ejemplo, a las raíces de los árboles para aprovecharse de lo que sí hace el árbol. Entonces el árbol absorbe agua, absorbe nutrientes del suelo, toma dióxido de carbono, lo convierte en oxígeno y el hongo dice, aquí estoy, aprovechándome de eso. ¿Listo? ¿Que hay hongos autótrofos? Sí, también. Pero aquí específicamente, junto con el reino animal, la clasificación específica es que son heterótrofos, que se aprovechan de otros, que se alimentan de otros, que tienen que buscar sus alimentos. Entonces, pilas, ¿listo? Número 57, Samuel. Samuel Villegas. La 57, profe, Sí, sí, señor. se considera como uno de los autores de la teoría celular. A. Janssen. Sí. B. Hooke. C. Redwing. Yo no sé cómo le dice eso, profe. No te preocupes, Leeuwenhoek. D. Birkhoff. Bueno, eso. E. Brown. Listo, muchas gracias. Entonces, se considera como uno de los autores de la teoría celular. Esto se relaciona con otra respuesta con otra pregunta que ya se nos había presentado. Número 57, se considera como uno de los autores de la teoría celular. Janssen, Hooke, Leeuwenhoek, Birkhoff o Brown. ¿Cuál creen que es la respuesta para la pregunta número 57? Entonces, Haider dice que la B, Tatiana dice que la B. Ahí me pasé un montón de preguntas. Aquí. ¿Listo? Muy bien. Específicamente, el señor Robert Hooke. Recuerden que fue el primero en observar las células. Fue quien le otorgó ese nombre a la célula porque lo que observaba era como si fueran celdas. Entonces, el señor Robert Hooke. ¿Listo? Número 58. Entonces nos ayudó Samuel. Vamos con Haider. Haider con la... En la 57 al fin. La 58, Haider. Un organismo procariótico se caracteriza por carecer de A. Plasmélema, B. Citoplasma, C. Carioteca, D. Ribosomas, E. ADN. Listo, muchas gracias. Número 58, entonces, es un organismo procariótico, primer reino de la naturaleza, ¿cierto?
no tienen un núcleo definido. Pero entonces, ¿será que no tienen plasmalema? ¿Será que no hay plasma? ¿Será que no hay membrana plasmática? ¿Será que no hay citoplasma? ¿Será que no hay carioteca? ¿Listo? Que está relacionado específicamente con un centro. ¿Será que no hay ribosomas y por tanto no hay ADN? ¿Cuál es la respuesta correcta para la número 58? En el chat ya pueden escribir sus posibles respuestas. Entonces, por acá dicen que la A, que la C, que la B, que la D. ¿Listo? Entonces, pilas. Es un organismo procariótico, perdón. ¿Necesita ADN? Claro, todo lo que se considere ser vivo tiene ADN. ¿Listo? Todo lo que se considere ser vivo tiene ADN. Es la molécula fundamental también de los seres vivos. ¿Listo? Si tiene ADN, entonces tiene ribosomas, porque los ribosomas ayudan a la síntesis de proteínas. Ya lo habíamos hablado también en algún momento. ¿Listo? Citoplasma también, ¿cierto? Porque es la parte acuosa del organismo. Y plasma, pues también tiene una membrana plasmática. Lo que no tiene, entonces, es lo que se relacione con un centro nuclear para el almacenamiento de su información genética. ¿Listo? Respuesta correcta para la pregunta número 58, C. ¿Listo? C. Y Tatiana, ayúdanos a leer la número 59, por favor. La circulación intracelular se realiza a través de A, el retículo endoplasmático, B, los ribosomas, C, los centrosomas, D, los dictiosomas, E, los mitocondrias. Listo, entonces pregunta número 59. ¿Cuál de esos organelos me permite hacer la circulación intracelular? Intracelular, ¿qué significa? Que estoy llevando nutrientes al interior de la célula, recuerden, intracelular. ¿Listo? Entonces Haider dice que la A, Ana también dice que la A, ¿listo? Para la pregunta número 59. Muy bien, esa es la respuesta correcta. El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es el organelo que se encarga de hacer la circulación de nutrientes al interior de la célula. ¿Listo? Número 60. Entonces vuelve el ciclo. Michelle. Número 60. Por favor. La 60. Sí, señora. La digestión tanto intracelular como extracelular es realizada por A. Endoplasmico rugoso, B. Endoplasmico liso, C. Peroxisoma, C. Centriolos, E. Lisosomas. Listo. Entonces, número 60. ¿Cuál es el organelo que tiene que ver con la digestión? Ya no la circulación, sino la digestión al interior de la célula, pero que también tiene que ver con los desechos que salen de la célula. Entonces, ¿cuál será? El retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, los peroxisomas, los centriolos o los lisosomas. Listo. Haider y Juan dicen que la E. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Los lisosomas, esto se relacionaba con una pregunta que ya nos habían hecho antes también frente a lo que tiene que ver con la digestión y el reciclaje de los desechos de la célula. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, la E. Ana Victoria, número 61, por favor. ¿Tienes el micro cerrado? Ya. 61. ¿Cuál de las siguientes estructuras no es propia de la célula animal? A, ribosomas, B, centrosoma, C, centriolos, D, gliosoma, E, Golgisoma. Este también está fácil. 61. ¿Cuál de esas estructuras no pertenece a la célula animal? ¿Será que la célula animal no tiene ribosomas, no tiene centrosomas, no tiene centriolos, no tiene glioxisoma o no tiene golgisoma? Por ejemplo, aparato de Golgi está ahí relacionado. Entonces, ¿qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene? Bueno, Haider dice que los ribosomas.
Sí, sí tenemos ribosomas en la célula animal, esa no es la respuesta correcta, porque recuerden que los ribosomas son los que se encargan de la fabricación de proteínas, ¿listo? Y específicamente pues nos ayudan a lo que tiene que ver con la construcción del ADN. Entonces la respuesta correcta no es la A. Luego dicen que la D, muy bien, la D es la respuesta correcta, glioxisoma, ¿listo? Porque Golgisoma está relacionado con el aparato de Golgi. Y recuerden que nosotros sí tenemos aparato de Golgi en la célula animal, tanto en la célula animal como en la célula vegetal. La respuesta correcta ahí es la D, 61D. ¿Listo? David, número 62, por favor. David. ¿La qué, profe? La número 62, David. En la pared celular de los vegetales existe A, quitina, B, queratina, C, celulosa, D, pared. Peptidoglucano, no te preocupes. Peptidoglucano. E, fosfolípidos. Fosfolípidos, sí, señor. ¿Listo? Entonces, en la pared celular de la célula vegetal o de las especies vegetales, ¿cuál es la sustancia que hay? Será quitina, queratina, celulosa, peptidoglucano y fosfolípidos. Se llama pared celular. Y también ya habíamos hablado un poco acerca de esas características y funciones de la pared celular. Entonces, por acá dicen que la C, luego dicen que la B. Entonces, pared celular. ¿Listo? La pared celular presenta celulosa, ¿listo? De ahí es donde proviene el papel con el que se hace nuestro módulo. Entonces, la celulosa está presente en los vegetales y es esa pared que le permite protegerse, que le da dureza, rigidez y demás, ¿listo? David, número 63, por favor. La principal función de la membrana plasmática es A. Protección, B. Transporte de sustancias, C. Compartimentalización, D. Forma de célula, E. Síntesis de proteínas. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es esa función de la membrana plasmática? Eso que está conectando a la célula con el exterior. ¿Será que es solamente protegerla o será que tiene una función más importante frente al transporte de sustancias o tiene que ver con generar compartimientos o dar una forma celular o la síntesis de proteínas? Entonces, Haider dice que la A. Entonces, número 63. Número 63. ¿Sí? Entonces, pilas acá, que aunque tiene que ver, o sea, aunque ahí sí hay un mecanismo de protección, digamos que hay distintas maneras en que la célula se puede proteger. La función principal de la membrana plasmática es el transporte de sustancias, es decir, que ingresen nutrientes y que salgan desechos. Eso de alguna manera ya lo habíamos visto en la explicación de la célula. Listo. Número 64. Voy a leer estas como para que nos rinda un poco más porque quiero que dejemos terminado ya hasta la 71. ¿Listo? Entonces en la número 64 dice, son organoides celulares sin membrana, no tienen membrana. ¿Cuál será la respuesta correcta? Entonces, ¿cuáles son los que no tienen membrana, sin membrana? ¿Cuál pusieron? ¿Cuál es la opción correcta? Y corregimos rápidamente. En la número 64, entonces Haider puso que la C, el centro celular, el ribosoma, el citoesqueleto. Entonces, número 64. Muy bien, Haider, esa es la respuesta correcta. La C. ¿Listo? Ahí se me corrió todo esto. Entonces, en la número 64, la respuesta correcta es la C. El centro celular, el ribosoma y el citoesqueleto no tienen membrana. ¿Listo? Número 65. El ADN puede estar contenido en las siguientes estructuras celulares, excepto en cuál no. En cuál no está contenido específicamente el ADN. Ay, puse 64, es 65, discúlpenme. ¿Listo? En la 65. Respuestas para la 65. ¿Cuál pusieron para la 65? La cromatina. La cromatina, al contrario, digamos que en la cromatina
se relaciona específicamente con los cromosomas, o sea, con el ADN. ¿Listo? Entonces, pilas, respuesta correcta, la E, la vacuola. Recuerden que la vacuola está relacionada es con el almacenamiento de agua y el resto específicamente sí requiere información genética. ¿Listo? Número 66. Los organismos del reino Monera y el reino Plantae, tienen en común. ¿Qué tienen en común los organismos del reino Monera y el reino Plantae, es decir, el reino vegetal? ¿Qué tienen en común? Un núcleo, una membrana celular, cloroplastos, pared celular o ribosomas. Número 6. ¿Ribosomas? Ah, no, espere, me equivoqué. ¿Qué tienen en común? En común. La membrana celular. Muy bien, la B, membrana celular. No puede ser la pared celular, eso es propio de los vegetales. ¿Listo? Número 67. Modificación de la membrana plasmática cuya función es aumentar su superficie de absorción. Entonces, en la número 67, la respuesta correcta son microvellosidades. ¿Listo? Es una modificación que aparece en algunas membranas plasmáticas y la idea o la función es aumentar la manera en la que absorbemos. Y eso se llaman vellosidades, los vellitos. ¿Listo? Microvellosidades. Número 67, la B. ¿Listo? Número 68, si se dan cuenta ya estamos haciendo un proceso de corrección para que usted revise si puso esa y si no la ha puesto, pues la ponga. ¿Listo? Número 68, parte de la célula que se encarga de la síntesis y transporte de lípidos esteroides. Entonces, número 68, respuesta correcta es la D. ¿Listo? Por favor, van completando, van corrigiendo, van revisando que sí tengan esa respuesta correcta. En la número 69 dice organoide en el cual se encuentran las enzimas de la respiración aeróbica, es decir, a través del oxígeno. Entonces, la mitocondria. Recuerden que, la tenía mal. recuerden que la mitocondria está relacionada con la respiración celular. ¿Listo? Número 70. Función específica de los cloroplastos. No hay que pensarla mucho. La fotosíntesis. ¿Listo? Y número 71, parte del núcleo que se encuentra formado por ARN ribosomal y proteínas, el nucleolo. Núcleo. Es parte del núcleo. Muy bien, nucleolo. B. ¿Listo? Entonces quedamos completos hasta la 71. La próxima clase vamos a hablar un poquito acerca de teorías del origen de la vida y del universo, pero también de tarea, entonces de tarea va a quedar resolver de la pregunta número 1 a la pregunta 26, ¿listo? Que es toda la parte de teorías del origen del universo y del origen de la vida. Entonces, tarea resolver de la pregunta 1 a la 26 del módulo, ¿listo? Tarea, pregunta 1 a la 26, ¿listo? Del módulo. Y ahí manejaremos un nuevo tema. Entonces lo vamos a hacer a través de investigación, a través de ideas previas, y ya la próxima clase explicamos y revisamos las respuestas que ustedes encontraron, investigaron y otorgaron a la tarea. ¿Listo? De la pregunta 1 a la 26. Se nos acabó esto. Que tengan un excelente fin de semana. Que les vaya muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Chao, Hasta profe. luego. Que esté Chao, bien. profe. Bendiciones. Igual, gracias. Gracias. Buen día.